es sobre el uso responsable de medicamentos en pacientes de esclerosis múltiple. Entonces, iniciamos con lo que sería la definición o lo que nos comenta la Organización Mundial de la Salud sobre este tema, y es que ellos nos indican que solo la mitad de los pacientes toman de forma correcta el medicamento. Entonces, caemos en un punto bien importante, que es el uso responsable de los medicamentos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de curar y reparar la salud de las personas para así evitar consecuencias negativas como efectos secundarios, interacciones no deseadas o pérdida de eficacia, como lo es la resistencia a la enfermedad o que el medicamento no nos haga el efecto deseado. ¿Okay? Y también es un tema bien importante a nivel sanitario que hay que tener en cuenta, que es cómo frenar el costo personal que puede conllevar a no usar de forma adecuada el tratamiento, así como el costo social y sanitario innecesario. Otro de los aspectos bien importantes que nos toca en cuenta o nos toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud es que para tener una mayor efectividad en los medicamentos hay que manifestar o indicarle a nuestro médico y químico farmacéutico la vida cotidiana que el paciente lleva. Es decir, ellos lo manifiestan o lo indican como que el tratamiento sea negociado. Es decir, que se debe informar cuál es la mejor hora de tomar el fármaco, cuáles son las actividades que realiza el paciente, cuáles son las dietas que sigue el paciente y si este paciente tiene alguna otra patología en la cual podamos ajustar los horarios para tener una efectividad o una mayor adherencia al tratamiento. Otra de los indicaciones o recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud es sobre los fallos más habituales que se generan al momento de seguir un seguimiento farmacoterapéutico, y es que es la falla en la hora de tomar el medicamento. Es decir, en muchas ocasiones no se tiene una hora específica para tomar los medicamentos o no se completa la duración del tratamiento, bien sea porque el paciente manifiesta que se encuentra mejor, bien sea porque el paciente manifiesta que no lo necesitan o se le puede olvidar la dosis. Entonces es bien importante seguir las prescripciones y tener un horario fijo para la toma de los medicamentos, y si es en caso de que se nos llegue a olvidar la dosis, es importante, mientras nos adherimos a la toma diaria del medicamento, colocar una alarma, bien sea para su recordatorio o asociar la toma del medicamento con una actividad que realicemos de forma diaria para así recordarnos más fácil de la toma del medicamento. Otra de las manifestaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que debemos esforzarnos por explicar a nuestros médicos los síntomas o los medicamentos que tomamos y no olvidarnos de ninguno de ellos. En ocasiones, al momento de hablar con nuestro químico o con nuestro médico, debemos manifestarle todos los medicamentos que se están tomando, incluyendo medicamentos naturales, fitoterapéuticos, homeopáticos, vitaminas, porque todos los medicamentos, así consideremos que son naturales, tienen de alguna manera interacción con algunos otros medicamentos. Entonces, bien importante al momento de asistir a la consulta, manifestar todos los medicamentos que tenemos sin omitir ninguno, así consideremos que son naturales. Hago mucho énfasis en esto porque hay muchos pacientes que omiten esta información teniendo la premisa de que son medicamentos naturales, que son medicamentos que no le van a hacer ningún daño, por lo tanto no los comunican. Entonces, para ello generamos una serie de recomendaciones que nosotros hemos identificado a medida que hemos hecho las consultas o seguimientos farmacoterapéuticos,
hemos evidenciado algunas novedades que probablemente generen la no adherencia al tratamiento o el uso correcto del medicamento. Por lo tanto, se las voy a presentar para que podamos de alguna manera siempre tenerlos presentes y tener una comunicación más efectiva. Entonces, una de ellos es que el paciente siempre tiene que participar de forma activa en todo lo que tenga que ver con sus medicamentos. Es indispensable que el paciente tome parte en las decisiones relacionadas con su salud y sus enfermedades, que hable y consulte sus dudas con el médico o el químico farmacéutico y que entienda que esté de acuerdo con el tratamiento establecido, incluyendo los cambios de su alimentación, ejercicio y otros hábitos o recomendaciones que se le puedan indicar. Otra recomendación bien importante es seguir las indicaciones médicas. Es importante que el paciente tenga conciencia y tenga clara al momento de adquirir o al momento que le realicen la dispensación de los medicamentos, todas las instrucciones o indicaciones cómo debe ser la toma del medicamento. El paciente debe seguir siempre sus indicaciones y pautas en cuanto a la dosis, administrar, la frecuencia de administración y evitar en la medida de lo posible. Sabemos que hay ciertas excepciones por lo cual un medicamento se puede interrumpir, pero si no caemos en estas excepciones, no se debe interrumpir el tratamiento bajo ninguna circunstancia. Y como les he comentado en otras ocasiones, es importante que se tenga una hora específica para la administración diaria del medicamento, porque esto de alguna manera evita el olvido de la dosis o que se establezca o que se pueda establecer o administrarse un medicamento por duplicado porque no me recuerdo en qué momento del día me lo administré. Entonces es importante siempre que se tenga un horario fijo para la administración del medicamento y que esto no se vea interrumpido bajo ninguna circunstancia. Otra es que siempre se debe adquirir la medicación en las droguerías o en las farmacias autorizadas. La farmacia es el único prestador o autorizado para dispensar medicamentos. La compra de medicamentos en otros sitios no establecidos, no autorizados o por internet no van a garantizar su seguridad y calidad y corremos el riesgo de administrarnos una sustancia que probablemente no sea la más apropiada o no tenga la garantía o la calidad y efectividad para lo que nos están indicando. Otra recomendación bien importante es que hay que leer detenidamente el prospecto que traen los medicamentos. Yo los invito de verdad a que conozcan a los medicamentos. Todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, traen un inserto, eso se le llama inserto, o la caja, cuando no lo trae, la caja viene con una serie de indicaciones. Allí está todo lo referente al medicamento, el nombre comercial, el principio activo, la dosis recomendada, las precauciones, las contraindicaciones, las reacciones adversas, el uso adecuado del medicamento, conservación y almacenamiento. Entonces, es bien importante que así tengamos el apoyo del médico, tengamos el apoyo del químico farmacéutico. Estos medicamentos, todos los medicamentos, no solo lo de la esclerosis múltiple, todos los medicamentos traen este inserto o folleto, el cual les va a permitir conocer un poco más el medicamento y así tener una mejor conservación, almacenamiento y saber en qué momento sería correcto o no usar este medicamento. ¿Listo? Es importante también que tomemos en cuenta las fechas de vencimiento de los medicamentos, el registro en VIMA, el laboratorio que los realiza. Es importante saber todo sobre estos medicamentos y para ello el insecto es una gran ayuda, a pesar de que los medicamentos nosotros los dispensamos acá en la institución y nosotros garantizamos todos estos puntos que les acabo de comentar. Es importante que también el paciente lo sepa y esté consciente de lo que se está administrando. ¿Listo?
Otro tema bien importante sobre el uso responsable del medicamento es el tema de la conservación y almacenamiento, que en unas ocasiones lo omitimos pensando en que lo sabemos. Sin embargo, es importante que tengamos presente que hay medicamentos, por ejemplo, los interferones, que son medicamentos que deben mantenerse en cadena de frío. Es decir, siempre se debe mantener o custodiar la temperatura de 4 a 8 grados centígrados. Al momento del paciente retirarlo acá en la institución, nosotros garantizamos y velamos que el paciente venga con la nevera, los refrigerantes estén congelados, y nosotros, al tener el medicamento en la nevera, lo que hacemos es que inmediatamente lo colocamos en la nevera y el paciente tiene que mantener esta custodia hasta que llega a su domicilio, y en su domicilio tiene que guardarlo en la nevera, pues en su nevera generalmente es la del hogar, y se recomienda que debe almacenarlo en la parte media de la nevera. ¿Por qué? Porque aquí es a donde se mantiene una temperatura de 4 a 8 grados centígrados, ya que si lo coloco en el congelador, obviamente vamos a estar en una temperatura bajo cero, lo cual congelaría el medicamento y dañaría o deteriora el medicamento, no pudiéndolo usar más, ¿ok? Y en la puerta de la nevera tampoco se debe almacenar, o se recomienda que se almacene allí, porque tanto la apertura constante de las neveras hace que la temperatura cambie muy fácilmente, corriendo el riesgo de que se aumente la temperatura más de la permitida, y también conlleve al deterioro del medicamento. En cuanto a lo que es medicamentos que nosotros llamamos temperatura ambiente, hay un ítem o una partecita de la caja donde dicen cuál es la temperatura en la cual no se debe almacenar el medicamento. Los medicamentos de temperatura ambiente no se deben almacenar a temperaturas mayor a 30 grados centígrados. Es por eso que se indica o se recomienda almacenarlo en un lugar fuera, un lugar fresco, que no tenga que ver en la cocina, porque hay pacientes que indican que es más fácil para su recordatorio almacenar en la cocina, y hay que tomar en cuenta que la cocina no es un lugar ideal, porque ahí hay muchos cambios de temperatura y esto pudiera llevar a deterioro del medicamento por cambios de temperatura. Tampoco se recomienda que se almacene en el baño, porque ahí hay cambios de humedad y los medicamentos también tienen que tener una humedad específica. Entonces, se recomienda que los medicamentos estén almacenados, si es posible, el paciente tenerlo en un lugar fresco, alejado de la luz directa, la humedad, y también fuera del alcance de los niños y de las mascotas, para evitar posibles intoxicaciones. Lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que se tenga como un botiquín o una maletica en la cual se puedan almacenar los medicamentos allí. Es importante que se mantengan los medicamentos en su empaque original, donde se pueda visualizar tanto el nombre del medicamento como la fecha de vencimiento, porque en ocasiones se ha visto que los pacientes tienden a sacar los medicamentos de la caja, y esto a veces hace o que se confundan entre un medicamento y otro. Entonces es importante que se conserven o se mantengan en su empaque original, para así tener una mayor visualización del nombre del medicamento. Otra recomendación bien importante es la atención a las indicaciones de uso. Es decir, se recomienda, o cuando el paciente no tiene ninguna novedad para deglutir, se recomienda que se ingiera el medicamento en su forma original. Es decir, no se debe triturar, no se debe morder, no se debe picar, porque esto hace que el medicamento pierda su estabilidad y por lo tanto su efectividad. Entonces, mientras el paciente no tenga ninguna otra dificultad, que esos son casos excepcionales que a nosotros nos llegan, por lo cual requeriría una intervención con el medicamento, sería transformarlo a una suspensión para que sea más fácil su administración, pero ya eso es otro caso, ¿sí? Mientras tengamos el medicamento en su forma original, se recomienda
no picarlo, ni triturarlo, morderlo, ni mucho menos espolvorearlo sobre los alimentos. Siempre se debe sacar del blister con las manos limpias, ingerirlo y acompañarlo siempre con un vaso de agua. Es importante que siempre se acompañe con un vaso de agua. Generalmente esto equivale a 250 mililitros. Nunca se debe o se debe evitar tomarse los medicamentos, bien sea con bebidas energizantes, gaseosas, café, lácteos o derivados lácteos, porque de esto pudiera interferir con la efectividad del medicamento. Entonces, inicialmente los medicamentos siempre se deben tomar con un vaso de agua. Ya de acuerdo a las especificaciones del medicamento, se recomienda o se le indicará al paciente si se debe administrar con el estómago vacío, si se debe administrar mejor con alimentos, si es por la mañana o si es por la noche. Entonces, todo esto es muy personalizado y a medida de que se vayan identificando los pacientes, se le va realizando la educación respectiva. ¿Listo? Otra novedad que tenemos o recomendación que siempre tenemos que tener presente son los efectos secundarios o reacciones adversas al medicamento. Todos los medicamentos, bien sea con mayor frecuencia o menor frecuencia, siempre van a generar reacciones secundarias o adversas. Entonces, es importante que al momento del paciente identificar algún síntoma que considere inusual, debe manifestarlo al médico o al químico farmacéutico de forma inmediata para así poder validar si se trata de alguna reacción desfavorable, un efecto secundario, o si se trata de alguna especie de recaída o alguna otra patología que no se ha tenido en cuenta al momento de la administración del medicamento. Entonces, todo medicamento que al administrárselo presente algún síntoma o genere alguna sintomatología que no considere inusual, se debe reportar de forma inmediata. Otro punto bien importante para el uso responsable de los medicamentos es lo que anteriormente le comentaba sobre el olvido de la dosis. En ocasiones pensamos que el olvido de la dosis, por el hecho de que se me olvidó un día, 2 días, 3 días, no pasa nada, pero sí probablemente en ese momento no pase nada, pero esto es como un efecto, por decirlo así, acumulativo, que a medida que va pasando el tiempo, lo veremos en la patología en la cual se está tratando. Entonces, importante tener un horario fijo para la administración de los medicamentos. Se les recomienda a los pacientes tener como un horario de administración diaria, bien sea apoyándose en un calendario, en una actividad que el paciente realice de forma cotidiana o programar una alarma para su recordatorio. Es importante que si el medicamento el día de hoy se me olvida administrármelo al momento que me correspondía, me lo puedo administrar apenas me recuerde, siempre y cuando esta dosis no esté muy cercana a la próxima dosis. Si está muy cercana a la próxima dosis, es mejor ya omitir esta dosis que se me olvidó y continuar de mi forma habitual, porque pudiera generar lo que sería una sobredosificación por el hecho de administrarme o pasar la dosis recomendada diaria. Entonces, bien presente, si se me llega a olvidar una dosis a una hora determinada, apenas me recuerde, me la puedo administrar, si no, ya omito esa dosis y continúo con mi dosis inusual. Lo que no debemos hacer es tratar de suplir la dosis que se me olvidó, tratando de tomármelo el momento que me recordé, porque se me olvidó ayer, se me olvidó antier, me voy a tomar 1, 2, 3 tabletas, porque para no dejar de tomarla. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Y ya para culminar, quería dejarle una notica o una premisa que nosotros tenemos acá en el ámbito farmacéutico, y es que no todo medicamento es inocuo, porque muchas veces tenemos el concepto o la premisa de que por ser un medicamento que es natural, porque es un medicamento que en la dosis no me está haciendo efecto, voy a duplicar la dosis, creemos que el medicamento no me puede generar ningún daño y me lo tomo a libre demanda, por decirlo de alguna manera.
como también es importante que sepamos que no todo medicamento es tóxico, porque a veces también decimos, no, ese medicamento no me lo voy a tomar porque me puede generar X novedad o X inconveniente. Entonces es importante que tenemos presente que no todo es bueno, no todo es malo, todo va a depender de la dosis, de la responsabilidad y el uso que yo le haga a mis medicamentos y de la forma en que yo sea adherente y consecuente con las prescripciones o indicaciones que me da tanto mi médico como el químico farmacéutico, por lo que quedamos en seguimiento, quedamos atentos ante cualquier novedad, inquietud, cualquier pregunta o duda que se les pueda generar, quedo atenta a cualquier solicitud que se les pueda presentar en este momento. Listo, gracias.